Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nuevamente agradecer por la presencia de cada uno de ustedes que se han podido conectar el día de hoy en este nuevo conversatorio del Laboratorio de Ecobudismo, una organización que está también apoyada y en colaboración con lo que es la Fundación Dharma Gaya y la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo. El Laboratorio de Ecobudismo, o LED, emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etc., que enriquezcan el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos con las sanghas. Bien, las invito a todos, a todas a que nos puedan seguir en nuestras redes y que aparte de los conversatorios puedan también escuchar nuestros podcasts y todas las actividades que estamos llevando a cabo también en conjunto con la RIEV y con la Fundación Dharma Gaya. Sin más presentaciones, quiero dejar a nuestro querido Juan Pablo Restrepo, quien va a ser la persona que va a estar coordinando esta actividad y quien también va a presentar a nuestros queridos invitados, Sophie y Alan. Dale, Juanpa. Buenos días, buenas tardes, ¿se escucha bien? Si me pueden hacer como un signito. Perfecto. Listo. Bueno, gracias a todas las personas que nos hemos encontrado hoy. Gracias a Alan y Sophie por aceptar esta invitación. Gracias a Lev, gracias a Armagaya. Em, Como muchos de ustedes saben, hemos atravesado un incendio muy fuerte. Yo ahora estoy en Epuyén, que fue sumamente afectado por los incendios que empezaron el 5 de enero y que después de la lluvia ya se siente más apaciguado, pero que todavía sentimos como esto que nos ha pasado, ¿no? Y es algo que, hablando con nuestros compañeros y compañeras del EP, decíamos que bueno darle un lugar a pensar también cómo nos transforma esta experiencia, qué oportunidades hay de transformación, pero también sin dejar de lado pensar las responsabilidades, sin dejar de lado los enojos que nos viene cuando esto podía haber sido quizás atenuado. En fin, son un montón de preguntas que surgen con todo esto que nos ha pasado y que en algún momento yo había hecho un artículo para Buddhist Door, que es una de las organizaciones que nos apoya, donde hablaba el año pasado justo que tuvimos incendios acá en Epuyén, que se llama Los Fuegos y la Práctica, y empezaba trayendo un sutra de Buda, escrito hace 2500 años, donde Buda decía, estamos ardiendo. Y se los quería compartir para empezar. Voy a leer el sutra. Buda decía en el discurso del símil del fuego, monjes, todo está ardiendo. Y monjes, ¿qué es todo lo que está ardiendo? El ojo está ardiendo, las formas visibles están ardiendo, la conciencia del ojo está ardiendo, el contacto del ojo está ardiendo. Ese placer o ese desplacer, ese ni desplacer ni placer que se experimentan y que surge debido a la condición del contacto del ojo, eso también está ardiendo. ¿Y con qué está ardiendo? Digo, está ardiendo con el fuego de la pasión, con el fuego del enojo y con el fuego de la ignorancia. Está ardiendo con el nacimiento, con el envejecimiento, con la muerte, con los pesares, con los lamentos, con los dolores físicos, con los dolores mentales y con las desesperanzas. Así que nos convoca a pensar un poco los fuegos, la práctica, y algo que yo pensaba también como pensar el Dharma del fuego, o sea, qué sentido tiene el fuego hoy para nosotros y para nuestra práctica.
y cómo pensarnos frente al fuego. Quienes hemos tenido frente al fuego sabemos de la potencia, de la fuerza, del sonido, ¿no? que emerge del fuego. Entonces también cómo pensar nuestra relación con el fuego, qué nos dice el fuego a nosotros. Así que para pensar estas cosas, los invitamos a Alan y Sophie, que son amigos, que son personas que admiro un montón por todo lo que hacen por la comunidad, porque han estado muy, muy cerca de los fuegos en la Patagonia. Y les voy a presentar, si quieren chicos pueden abrir las cámaras, prender las cámaras. Alan Schwer es barilochense, fotógrafo y filmmaker. Además es guía de montaña y comunicador. Su último documental es Incendios en la Patagonia y viene acompañado por un proyecto compartido con Sofía Nemenman y otros referentes locales. Sofía Nemenman es activista socioambiental y miembro de la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas Ambientalistas. Es nacida en Buenos Aires, pero vive en Bariloche hace 12 años. Juntos llevan adelante un proyecto cuyo objetivo es la prevención y mitigación del riesgo de incendios en zonas habitadas. Además comparten la gestión de donaciones para brigadistas y familias afectadas durante las temporadas de verano. Bueno, gracias Sofi, gracias Alan por estar acá. Em, bueno, ¿cómo están? ¿En dónde están? Si quieren compartirnos un poco en qué momento están en medio de esta temporada de incendios que hubo acá en Patagonia. Bueno, muchas gracias Juanpa y a todo el equipo por la invitación, por esta propuesta. Eh, Nosotros estamos ahora en Bariloche, donde vivimos, eh, y en este momento gestionando un poco el después, gracias a las últimas lluvias, al frío que vino un poco en estos días, bajó la intensidad de los incendios activos y eso hace que podamos poner casi toda la energía en lo que quedó, digamos. Eh, Así que en este momento gestionando sobre todo relevamiento de vecinos y vecinas afectadas, compra de donaciones y todo lo que viene después, que imagino ahora hablaremos un poco más. Pero, pero bueno, sí en esa etapa compartida. Sí, acá por ahí a veces pasa con el tema de los incendios y las donaciones, que hay mucho foco puesto de la gente de todos lados. Afortunadamente está esa atención de mucha gente de todos lados, normalmente cuando están pasando los incendios. Y cuando eso deja de ser noticia, después queda muchísimo trabajo que hay que sostener y que hay que mantener, donde de golpe como por ahí, ya cuando se apagó el fuego, no hay atención de la gente de otros lados del país. Es donde más se siente el sostén de la comunidad y donde más hay que hacer el aguante también, donde más hay que estar, porque realmente salir de las situaciones de incendio cuando afecta a zonas pobladas es realmente complicado, y sin esa red, sin ese tejido de la comunidad, sería imposible. Entonces, ahora creo que estamos entrando en esa etapa. Sí, que justo hablábamos antes con Sofi, que son los aspectos que no se ven del incendio, ¿no? Como que la urgencia de las llamas es algo como muy vistoso, salen todos los diarios, pero le decía a Sofi que justo con las lluvias que afortunadamente llegaron, por ejemplo, nosotros que tomamos agua de una vertiente, empezó a bajar el agua con ceniza. Y entonces para nosotros no fue grave porque justamente teníamos una bomba que podíamos tomar del lago que todavía se puede tomar el agua, ¿no? Porque todavía no ha bajado todo el caudal de ceniza que puede llegar a tener una gran lluvia. Pero son aspectos que son puntos ciegos, ¿no? En la narrativa del fuego, en la narrativa social. Son puntos que yo siento que no están tan visibles, eh, que es lo que viene después, pero también hablábamos con Sophie que todavía no estamos en un después, ¿no? Que estamos justo en un momento donde, no sé, todavía está presente, no sé ustedes cómo lo sienten. Sí, Y lo más probable es que ahora tengamos por ahí
días, por ahí semanas, ojalá que ya la temperatura sea más baja, pero la vegetación sigue seca porque la acumulación de sequía es anual y estas lluvias ayudan a humedecer un poco y bajar la intensidad de los focos. Los incendios obviamente siguen con puntos activos, por ahí ya lejos de zona de población. Pero sí, hasta que termine marzo, somos conscientes de que pueden ocurrir otros incendios en otros lugares que comiencen desde otra ignición. Y sí es importante estar como atentos a eso. Sí, creemos obviamente que como hubo tanto movimiento, van a estar todos muy atentos hasta que termine el verano. Y eso es re importante porque obviamente cuanto menos propague un incendio en este momento, más casas se pueden cuidar, más bosque se puede cuidar. Ya de por sí lo que pasó fue enorme. Por ahí a nivel viviendas no fue tanto como el verano pasado, pero a nivel cantidad de bosque afectado fue histórico y, y todavía no termina el verano y nos gustaría que quede hasta ahí. Nos gustaría que no se siga quemando más, obviamente, como todos. Pero bueno, implica estar re atentos a eso, a la par de estar sosteniendo la red de poder sostener a las familias que perdieron la casa. Yo quiero que hagamos para las personas que no han estado tan inmersas en todo lo que ha pasado, que no fue solo este año, sino que ha sido, no sé si podemos trazar una cronología y para tener como al menos una fotografía de lo que han sido los incendios en la Patagonia, de lo que son los incendios en en el territorio donde nos ubicamos particularmente, pero sabemos que también los incendios han estado muy fuertes en Chile. Pero si nos pueden dar como una cronología y una imagen, ¿no? A la cual podamos remitirnos y remitir a las personas que quizá no han estado tan atentas a lo que ha pasado. Eh, Como para resumir un poco, obviamente el tema de los incendios es complejo, no es algo tan sencillo como decir que alguien prendió fuego y por eso se quemó todo, sino que está habiendo un proceso de cambio muy grande a nivel climático en toda la región. Esto se viene por suerte estudiando y hay mucha información sobre esto. Es importante que esa información para nosotros se difunda porque implica empezar a habitar esta región de una forma totalmente diferente para mitigar esos efectos. Y lo que viene pasando, al menos desde la gente que investiga esto hace más de 30 años lo investiga, en los últimos 50 años toda la región se empezó a desecar lentamente y ese proceso se fue acelerando. Acá normalmente recibimos lluvias del Océano Pacífico y en un proceso que modifica, digamos, los factores climáticos del Pacífico y del Atlántico, las lluvias que llegaban acá se empezaron a ir más al sur, a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en ese proceso, al menos en la zona de Bolsón, está contemplado que las lluvias disminuyeron un 20% y eso es un montón. O sea, si lo medimos, por ejemplo, en un cuerpo humano, si le sacamos un 20% de agua, es un gran efecto sobre el cuerpo. Obviamente un ecosistema de bosque es totalmente diferente a un cuerpo humano, pero para entenderlo. Y a nivel temperatura también, los veranos empezaron a tener mucha mayor temperatura. Antes por ahí en un verano se contaban en Bolsón por ahí 4 o 5 días con temperaturas arriba de los 30 grados y ahora hay más de 30 días por verano que tienen más de 30 grados. Y eso obviamente también afecta durante el verano la posibilidad de que corra más fuerte el fuego y a la vez aumenta la desecación de la vegetación durante el verano. Y en este proceso se sumó otro proceso más, que como las lluvias del Pacífico se fueron más al sur, empezaron a ingresar frentes que venían, que antes no llegaban tanto acá, que son del Atlántico. Y esos frentes suelen venir con tormentas eléctricas que también empezaron a aumentar los incendios por caída de rayo. A todo este proceso, que es complejo, pero que está bueno contemplarlo como la principal causa de incendios grandes, porque tiene que ver con sequías extremas cada vez más frecuentes, se sumó todo el crecimiento de la población en la zona. Y el crecimiento de la población en los últimos 10 años fue exponencial
y hay mucha gente que vino a vivir a la región por ser un lugar súper hermoso, con un contacto con la naturaleza increíble que realmente queremos poder tener todos. Hizo que muchas familias, muchas personas vayan a vivir a zonas de bosque. Y en ese proceso obviamente se generó esta situación donde en muy pocos años creció muchísimo la población dentro de lo que es el bosque. Y eso no solo está generando las tensiones que estamos viendo ahora, donde cada incendio puede afectar a muchísimas familias, porque están rodeadas de un bosque que se viene secando y que arde con mucha fuerza, sino también que se generan situaciones de falta de planificación urbana, donde muchas veces las fallas y las igniciones iniciales vienen por ejemplo, tendido eléctrico en lugares donde no está bien planificada la población y los tendidos eléctricos son viejos o se construyen de forma muy acelerada y así nomás como para resolver la situación de llevar electricidad a la gente. O también viviendas que pueden sufrir fallas o fogones, esas cosas las tenemos. A eso obviamente se suman los incendios intencionales, que por ahí son los más complejos para laburar y prevenir. Pero digamos que todo el aumento de la población genera la situación de tensión que tenemos acá. En esto el mejor ejemplo es que desde el año 2015 fue el primer año que vimos un incendio realmente grande por efectos de sequía extrema por cambio climático, que fue el incendio de Cholila. Ese incendio tuvo 27.000 hectáreas y fue el más grande hasta este año que fue superado. Y a partir de entonces tuvimos años con sequía que nos trajeron incendios grandes. Lo que pasó es que en los últimos 5 años ese proceso se aceleró porque los ciclos de sequía empezaron a ser muchísimo más largos y más pronunciados, y porque la acumulación de sequía de los últimos 50 años es cada vez más grande. Entonces así tuvimos en 2021 el incendio de Golondrinas, que afectó casi 500 viviendas, más de la mitad con destrucción total, y 13.500 hectáreas de bosque. Ese incendio afectó todas estas viviendas en muy pocas horas y fue el incendio de interfase hasta ahora el más grande registrado en la historia. La interfase se dice cuando afecta justamente zonas de bosque y viviendas. Ese año tuvimos un ciclo de sequía ese ciclo fue de 3 años, perdón, hasta el 2023. Tuvimos incendios grandes acá en el Parque Nacional Nahuel Huapi, producidos por caída de rayo, y unos incendios grandes en Parque Nacional Los Alerces que venían siendo intencionales generalmente. Después tuvimos un descanso, que podemos decir descanso entre comillas, 2024-2025, hasta que arrancó el 2025, perdón, donde tuvimos un ciclo con más humedad, los incendios arrancaban más en enero, febrero, y 2025 volvimos a un ciclo de sequía en pleno verano, y bueno, fue lo que vivimos el año pasado, con el incendio de Puyén, que afectó más de 70 viviendas, y con el incendio de Machine Ahogado, que afectó más de 160 viviendas, todas con destrucción total, ¿no? Hubieron más familias afectadas todavía con destrucciones parciales. Y bueno, un poco ese es el proceso que venimos viendo, y realmente este último año la sequía extrema podemos decir que fue casi de las históricas. No sabemos si es la más seca de las últimas décadas, pero al menos las bajantes de los ríos están siendo históricas. El otro día veía que el río Alto Chubut, toda esa zona está con el agua muy muy baja en muchos sectores. Y bueno, la falta de agua en muchos lugares de la región, acá en Bariloche se siente también la falta de agua en los barrios. Obviamente es la causante del proceso de incendios. Así como nosotros no tenemos agua para consumo de forma intermitente, el bosque no tiene agua para su sustento. Y en ese proceso es donde nos encontramos eh, todos los que vivimos en esta región y donde tenemos que empezar a contemplar a futuro de empezar a habitar el lugar distinto en base a estas cosas. Sí, por ahí solo para sumar y traerlo a hoy, este verano ya tuvimos 5 incendios grandes en la zona y en un número que todavía es aproximado y no es oficial,
77.000 hectáreas quemadas, digamos, un incendio, el de Puerto Patriada que tuvo, justo ayer nos mandaban los números, el de Puerto Patriada que tuvo 30.600 hectáreas quemadas, del Parque Nacional Los Alerces y Villa Lago Rivadavia, que es todo como el mismo incendio que empezó adentro del parque y se fue hacia la provincia de Chubut, que también 16.000 hectáreas por un lado, 26.000 hectáreas por otro. Digo, estamos en un año en el que eh, recién hablábamos del impacto de los números, que este año en particular son muy fuertes, son exponencialmente más grandes, y que por supuesto esto implica las llamas en el momento, el impacto visual del bosque ardiendo, pero también implica lo que queda a posteriori, cuando el fuego baja y de golpe uno se pone a mirar, bueno, eso, lo que quedó y lo que se va develando de lo que quedó, porque esto que vos nombrabas, Juanpa, que los biólogos lo nombran como el impacto en de los ecosistemas como servicios naturales, ¿viste? Tiene incluso un nombre que no me lo acuerdo, pero Servicios ecosistémicos. servicios ecosistémicos es el concepto, sí. Y que esto pasó en Machine el año pasado, digamos, que es por un lado en el momento las casas que se quemaron, por otro lado después, que el primer día de lluvia empieza a bajar el agua cargada de sedimento, de cenizas, de todo el deslave de ese bosque quemado. Y bueno, y por supuesto eso no se ve impactado en los números, pero es un impacto real, concreto y tangible del mismo incendio. Eh, con lo cual sí es un año en el que de golpe hay que acomodarse a otras dimensiones. Yo pienso, quizá nos podemos meter en un lugar que me interesa hablar con ustedes, porque en los dos hablan como de esto de habitar de forma diferente, el territorio, el lugar en que estamos, ¿no? Y eso tiene aspectos muy prácticos, ¿no? Como habitar con mucho más precaución, habitar, hay un pensador que se llama Jane Bendel que habla como de esta adaptación profunda, ¿no? Como saber que es una presencia inevitable, ¿no? Es algo que no podemos evitar, la presencia del fuego es algo que no vamos a poder evitar, entonces, ¿cómo asumimos este predicamento? Pero también hay una pregunta que yo quería explorar con ustedes o algo que me inquieta y que me gusta explorar, me gustaría explorar y es, ¿qué pasa con nuestros territorios internos? Nuestra ecología interna, ¿no? Para mí es muy fuerte porque justo estoy en toda la ladera del Pirque que se quemó prácticamente toda y era una reserva intangible y fue una lucha muy fuerte de Lucas, de Gillian, de tanta gente por preservar y ya no está, ¿no? Como ya no está. O sea, está, pero entonces una de las preguntas que yo me hago es esa, ¿no? Como qué significa para nosotros habitar este lugar que se ha transformado y que cambió. Y ustedes han estado al frente de y cubriendo y comunicando y llevando ayuda. Y me gustaría explorar eso, como cómo han sentido transformado también su territorio interno. Mm. Eh, sí, yo creo que lo que nos viene pasando en los últimos años, y, y sobre todo hubo como un punto, por lo menos a nivel personal, hubo un punto de inflexión y fue la primera vez que estuve frente a una ladera explotando, así quemándose, pero entera en un ratito, que fue en el incendio del Stephen Martin. ¿En qué año? 2022. En el 2022. Y, y para mí esa fue una experiencia que me cambió mucho la visión sobre algo que venía siendo casi teórico para mí, porque el incendio siempre me quedaba lo suficientemente lejos, como una distancia prudente como para poder actuar. Y a partir de ese momento se corrió del lugar básicamente por la experiencia, por haberlo visto con mis propios ojos. Y, y algo que se empezó a mover en ese sentido, y con Alan lo hablamos mucho, es como este proceso de duelo.
porque de alguna manera los científicos de la zona con quien tenemos mucho vínculo porque están súper activos en esto, eh, y sobre todo corriendo la voz de algo que es fundamental y fundamental que sepamos, digamos, que no saberlo implica negar algo que es inminente, con lo cual está ahí. Y ellos lo que nos traen es que estamos frente a un proceso de cambio de paisaje. Entonces, de alguna manera, eh, digo, el apego por las formas es inherente, digamos, nos pasa con las personas que queremos y nos pasa con los bosques que queremos y con los ecosistemas y animales que queremos, digamos, es inevitable que haya un dolor por esa transformación, por esa pérdida, y creo que no, personalmente no buscaría evitarlo. Pero sí algo que nos pasó en los últimos años, o por lo menos, digo, hablo por mí, pero lo charlamos mucho, lo compartimos mucho con Alan, es cuál es la manera de posicionarse o plantarse uno para no dejar de hacer en ese contexto, porque se necesita mucha acción. Y la verdad, siendo honesta, yo creo que el día que pase algo así en Bariloche, probablemente no seamos nosotros los que estemos encabezando el movimiento de donaciones y demás, digamos. No lo sé y no lo sabemos, pero, pero creo que va a ser muy distinto cuando nos toque en casa directamente, que viviéndolo, eso, yendo y viniendo hacia la comarca y demás. Creo que hay algo difícil con, digamos, yo lo pienso siempre como el fuego mismo, como trasladando el fuego mismo. Uno ve el incendio, cuanto más adentro del incendio, más caliente, cuanto más afuera, bueno, se va entibiando. Y hay algo de eso que también da la posibilidad de hacer, digamos, ninguno de nosotros es nadie, digamos, y creo que este año circuló bastante y estuvo bueno esto de ni los brigadistas son superhéroes, ninguno, digamos, ninguno de los que estamos acá tenemos nada distinto que estar haciendo hasta no poder seguir haciendo, digamos. Y yo creo que hay algo de eso que también, digo, yo lo nombro mucho, pero porque por ahí eh, me lo permito nombrar más, pero digo, yo me la paso llorando en los veranos, no es que no paro de hacer y estoy bárbara y demás, ni mucho menos, digamos. Para mí el primer día de recorrer el post-incendio es hacer y llorar y hacer y llorar y es medio así y creo que no podría ser de otra manera, por lo menos en mí. Eh, y al menos no busco que sea de otra manera, porque pues no creo que haya forma de evitar el duelo. Eh, no sé cómo lo vivís vos. Eh, yo creo, por un lado, que hay que diferenciar el proceso que uno hace con tiempo y el proceso que toca de golpe. Con tiempo, saber las cosas y predisponerse a que pasen, creo que te prepara para cuando te toca de golpe poder responder para que la situación sea menos dolorosa. Eh, Esto por ahí lo digo más desde lo que nos pasa a nosotros, el proceso que hacemos durante el año sabiendo qué verano se va a venir más complicado y qué verano no tanto. Y para este verano nos preparamos mucho para tener un verano de incendios históricos. Y, y ese proceso es, por más que parte de un lugar de conocimiento más de investigadores, que es más racional, obviamente se traslada a lo emocional, como que también tuvimos momentos desde agosto, septiembre, de tener mucha ansiedad, de tener como incomodidades grandes por miedo a lo que se venía. Y bueno, también implicó ir procesando todo eso. Eh, el hacer creo que siempre es re importante para poder bajar esa ansiedad. Yo creo que este año, este último año fue un año diferente en lo que es trabajar el tema de lo que se viene acá y y lo que viene pasando estos años con los incendios, porque mucha más gente fue consciente no solo de la sequía que se vive y de los efectos que traía, sino de lo que había pasado el verano pasado. De golpe había pasado muy poco tiempo desde el incendio Machine Ahogado de Puyén, pasaron meses y sabíamos que se podía venir peor.
Y a mí al menos se me fue yendo toda la ansiedad con los encuentros, con las charlas, con empezar a sumarnos con más gente. Y cuando la carga empieza a ser repartida, afloja muchísimo todo. Cuando de golpe ves que en las reuniones que estás teniendo no solo hay gente que construye desde la comunidad, vecinos, sino también empiezan a ser parte las instituciones, porque acá empezamos a tener encuentros con gente de la provincia, con gente del municipio, donde de golpe el miedo estaba en todos y donde de golpe la responsabilidad por mitigar lo que se podía venir este verano estaba más repartida. También ver que lo que se viene haciendo estos años en trabajar mejor la prevención y todo, de golpe se empieza a destrabar, de golpe se empiezan a hablar las cosas que se tienen que hablar desde la parte que está más a cargo del Estado. Todo ese proceso a nivel emocional, al menos a mí me aflojó muchísimo, porque también saber que se vienen situaciones realmente feas para mucha gente y no poder hacer llegar esa información a la gente genera mucha ansiedad y mucho malestar. Y lo que se viene, los años que vienen, es feo. Y es feo cargar con eso y no poder hacerlo entender también, porque en parte los incendios que están pasando, hay gente que ya los venía prediciendo, Mm. pero no tienen llegada en comunicación para llegar a la gente y avisar con tiempo, ni tampoco tienen palanca en espacios políticos para que se mejoren las políticas dentro de lo que se puede. En todo este proceso sabemos que hay limitaciones enormes desde la comunidad, desde el Estado. A veces la gente cree que por ahí el Estado es infinito y puede cubrir todo, ¿no? Somos muy conscientes de los límites que tenemos como sociedad, como Estado, en cubrir estas catástrofes y son catástrofes porque son demasiado grandes para cubrirlas con recursos y van a seguir siendo grandes para cubrirlas con recursos. Sí. Y bueno, todo eso no deja de ser conocimiento más racional, pero todo el tiempo transfiere emociones re fuertes que hay que procesar. Y el lugar donde más nos paramos para que esto no nos hunda la energía, porque realmente cuando venís con muy malas noticias y genera malestar, es justamente alimentar lo que sí, o sea, alimentar lo que vino a fortalecer esta situación y lo que vino a fortalecer estos incendios. Y un minutito. Mm. Hay que entender que la gente de la comarca eh, está viviendo esto porque, podemos decir, porque puede sostenerlo. Eh, Me da más miedo pensar qué pasaría en Bariloche, donde los vecinos están más aislados, donde no hay red, donde no hay tanta comunidad. El día que haya un incendio va a venir a enseñar mucho. Y la comarca está poniendo el cuerpo hace años con esto. Y nos está enseñando a todos con eso. Eh, yo viví 3 años en Bolsón, soy de Bariloche, y esos 3 años que viví allá estuve estudiando audiovisuales y realmente lo que me cambió la cabeza del lugar es que allá la gente vive en comunidad, que todo lo que pasa pasa en comunidad, que es muy activa en cuidar al otro y en cuidar el lugar. Todos los movimientos que vi, por ejemplo, cuando eran los quilombos por Lado Escondido, las manifestaciones que habían eran realmente masivas. Acá en Bariloche todavía hay un nivel de individualismo enorme, donde no tenés movimientos por cuidar el lugar y a los vecinos tan grandes como en la comarca. Y en parte entiendo que la capacidad de respuesta que tiene la comunidad allá por los incendios es única, es enorme y es maestra también, es maestra para todos los demás, para los que vamos allá, porque nosotros somos de Bariloche. Yo me crié acá con una cultura más individualista y
realmente, por decir inconscientemente, que se animen a experiencias tan duras con los incendios para enseñarle al resto lo que se puede construir en comunidad es mucho. Y es lo que para mí tiene que crecer. Como a veces nosotros hablamos desde lo más material, que puede ser hablar de donaciones, de sostén, de comprar mangas, motobombas, de comprar herramientas de construcción. Eh, es solo la forma en la que nosotros encontramos de ser parte de una red en la que nosotros estamos creciendo y aprendiendo, donde hoy en día lamentablemente hay un aspecto de idolatrar identidades a través de las redes sociales y todo eso, pero no se idolatran colectivos, donde lo importante sería que nuestra identificación sea con el colectivo, no con los individuos. Nosotros por comunicar, de golpe se nos pone en un lugar en las redes, cuando somos solo un engranaje más de una red gigante y lo que hay que poner en el lugar de atención, de ejemplo, de maestro, son esos colectivos. Y para mí ese es el crecimiento más grande que nos trae el fuego, donde si no estuviera el fuego esto no estaría pasando tampoco. Entonces es la balanza para mí que nos pone en un lugar durísimo para que evolucionemos muchísimo a nivel colectivo. Y es para mí ahí donde está lo más rico de todo y lo más positivo de algo duro que se vive como negativo muchas veces. Muchas gracias a los dos em, por esto. Y como que encuentro muchísima resonancia también con la manera como yo he tratado de practicar y entender el budismo, o como le llamamos el Dharma budista o el camino budista. Y recordaba algo que decía un maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, que decía algo así como hay una especie de profecía budista, ¿no? Que se dice que vendrá un próximo Buda llamado Maitreya, que volverá a enseñar y renovará las enseñanzas y tal. Y Thich Nhat Hanh con esa genialidad decía, Maitreya o el próximo Buda será la Sangha, o sea, la comunidad. Y cuando tú hablabas, ustedes hablaban, yo decía, claro, como que en estos momentos de profunda catástrofe puede emerger esa naturaleza búdica, pero no se expresa en una condición contemplativa y meditativa solamente, se expresa y emerge en esto colectivo, en esta posibilidad colectiva de construir una respuesta apropiada, que es ese otro koan zen, ¿no? Que le preguntan al maestro cuál es la mejor manera de practicar el Dharma y el maestro dice responder apropiadamente. Cada situación tiene su manera de ser asumida desde una perspectiva dármica, una perspectiva virtuosa. Entonces pensaba esto, ¿no? Como ustedes han estado, o sea, sí, me encantaría que pudieran hablar un poco de lo que ha emergido en la comarca, quizá para la gente no es muy conocido, ¿no? De esta respuesta que con todos sus reveses, con toda su complejidad, porque obviamente no hay que romantizar lo que se ha vivido acá, tiene todos los matices, pero sí es algo que me recuerda a una filósofa, ¿no? Que lo que surge en las ruinas, a Anat Singh, lo que surge desde las ruinas. Porque realmente estamos viendo, y como ustedes lo hablaban, que estas son las ruinas que causa el consumo desmedido, como queramos llamarlo, capitalismo, sociedad industrial de consumo, etcétera, 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 cambio climático, producido por esta desregulación de los combustibles fósiles que hoy en día muchos celebran, por ejemplo en Estados Unidos, no sé si se dieron cuenta de esa noticia, ¿no? En fin, pero eh, la posibilidad de vivir en las ruinas, la posibilidad del surgimiento de las ruinas y que es una resistencia. Entonces, si quieren, a mí me encantaría que pudieran hablar sobre
cómo han visto la emergencia en los últimos años de estas brigadas autogestivas, pero no solo las brigadas, ¿no? Porque yo, algo que hablaba con Jade, con mi compañera que estuvo muy también cerca de, mm, de la comunicación sobre lo que estaba pasando es toda la red de cuidados, ¿no? La gente que hace las viandas, la gente que simplemente te lleva, no sé, necesitabas una motosierra, la gente que te lleva, como toda esa red de cuidados que se activa en estos momentos y que para mí realmente ha sido una de las grandes posibilidades de no caer en la desesperanza, ¿no? Y ahí hay algo también que me gustaría recalcar, es una posibilidad de que surja una esperanza radical o como le llama Joanna Macy, una esperanza activa. Entonces, si quieren, podemos hacer como esto, ¿no? ¿Qué ha surgido? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué ha surgido? ¿Cuáles son los potenciales? ¿Y cuáles son los desafíos de estas emergencias? Mm. Sí, no, y creo que también eso, sobre todo está bueno contarlo porque nosotros sabemos a qué nos referimos cuando nos decimos que de golpe se activó una red, eh, eso, impresionante. Pero lo cierto es que este año en particular la sensación fue que, bueno, cada vez funciona más orgánicamente y más, es como automático. Empieza el fuego y se empiezan a ordenar los diferentes actores, las diferentes partes, y este año en particular creo que viene siendo más ordenado que nunca en ese sentido, porque somos muchas las organizaciones valga la redundancia, nos ordenamos para gestionar distintas cosas. Y este año en particular convivió un tiempo largo que ya hubiera damnificados por el fuego, que ya hubiera familias afectadas y que el fuego siga muy activo. Entonces, al mismo tiempo había que estar, por un lado, equipando a las brigadas y por otro lado, ya dando algo de sostén, contención a las personas que sufrieron pérdidas. Con lo cual creo que en ese sentido algo se ordenó de las organizaciones que venían juntando donaciones para las brigadas autoconvocadas, juntando donaciones para las personas que estaban yendo activamente al fuego, ya sea a habitar las escuelas y cocinar y preparar, digamos, los botiquines, las viandas, pues no es solo comida, sino, digo, el colirio, los guantes, los barbijos, digamos, un montón de cosas que sucedían en las escuelas. Voy a nombrar algo solo es casi anecdótico, pero digo, en la escuela número 9 no, en la escuela de Villa Lago Rivadavia había un espacio con enfermería y atención psicológica, digamos, para las brigadas autoconvocadas. Con lo cual, digo, la velocidad a la que eso se montó como si fuera un hospital de emergencia para atención primaria, no solamente física, sino emocional, es alucinante, digo, y al mismo tiempo estaban sucediendo ya los equipos de organizaciones y de mujeres que veníamos relevando por ahí en territorio quiénes eran las familias afectadas, dónde vive cada uno, ubicar en el mapa, tener claro las necesidades específicas de cada persona, cada familia. Eh, Digo, hay algo concreto que nos pasa y es que nosotros tenemos un Excel compartido con casi todas las organizaciones que estamos gestionando donaciones para familias afectadas y vamos actualizándolo lo más rápido posible porque hay necesidades que cubrir, digamos, o sea, por la necesidad. Eh, entonces hay un diálogo permanente entre personas que por ahí no nos conocemos. A nosotros nos pasó el otro día con Alan que llegamos a una comunidad en Puerto Patriada y nos dijeron que estaba Pacha. Pacha es una mujer de Mallín que viene gestionando donaciones también del incendio pasado y años anteriores. Y claro, la sensación de felicidad de conocer a Pacha, que es una persona con la que yo hablo todos los días de mi vida en el último tiempo, fue enorme, fue como de golpe, bueno, ponerle cuerpo a una persona con la que estamos construyendo sin saber del todo quién es, pero bueno, pero la sensación es la conozco de toda la vida. Eh, y eso y eso pasa y se da automáticamente. Creo que hay algo re importante en lo que decía Juanpa recién y es, hay algo del rol también, de ocupar el lugar que uno siente que ocupar, porque, porque es finalmente ahí donde se ordenan las cosas. Yo creo que finalmente el, el problema siempre está en cuando uno por ahí
se enrosca o se come más la película más de ego, más de héroe, de yo voy a ir a salvar a la Patagonia y siempre está ahí ese enemigo cerca interno, externo, digamos, que, con el que definitivamente tenemos que lidiar a nivel global. Pero, pero en esta organización, eso, autogestiva, autoconvocada, que funciona rápido, que atiende la necesidad, que pone, que ahí lo que se siente es ese orden. Y por supuesto, comparto también la aclaración de es sin romantizar algo que es doloroso y que es sucio de sentir, o sea, que es feo de sentir, que no es que uno se siente, o sea, digo, no lo quiero pintar como bueno, somos una red hermosa, la pasamos bárbaro, no, es súper duro, es fuerte de vivir, pero a la vez se siente ordenado. Eh, hay algo, hay algo en estar donde uno tiene que estar que se siente finalmente ordenado por más de que no sea sin dolor. Eh, Sí, por ahí sirve por ahí para sumar al contexto. Eh, Toda la gente que participa cuando hay un incendio está hace años aprendiendo tanto sobre cómo funcionan los incendios como a trabajar en grupo, articulando un montón de cosas complejas porque cuando hay un incendio hay que resolver muchas cosas. Esto lo cuento por ahí para quienes no conocen tanto la zona. Eh, Hace 5 años más o menos se formaron las brigadas autoconvocadas, un poquito antes de que fuera el incendio este grande de Golondrinas en 2021. Y se formaron justamente porque son eventos muy grandes y porque el recurso estatal va a ser chico, siempre. Eh, y en esa formación viene habiendo un aprendizaje donde, o sea, realmente este año, pese a lo duro de todo, fue mágico ver lo fluido que fueron los grupos entre sí, saber que la casa de tal persona que está muy cerca del fuego ya fue una brigada de la brigada patagónica, o fue una brigada de la brigada andina, o están los de la comisión de auxilio. Y ocurre otra situación urgente en otro lado, porque todo el tiempo es atender urgencias en pleno incendio, y sabes que en tal lugar un grupo de tal otra brigada armó un lugar de recarga para los tanques que se quedan al lado de un río y recargan a todos los que necesitan. En eso se armó un grupo que se ocupa de las viandas, porque saben que esto dura días y que lleva mucha energía. También se arman grupos de gente que sabe hacer masajes porque van pasando los días y los cuerpos van quedando rotos. Esto mismo que decía Sofi, del grupo de enfermería, que terminás tu día con los ojos llenos de ceniza y vas ahí, te limpian los ojos, te limpian las fosas nasales, te ayudan con todo lo que es la parte básica de seguir haciendo andar tu cuerpo para que puedas estar bien y descansar o para que puedas descansar y ir de nuevo al día siguiente. Y toda esta dinámica es por ahí donde nombrarla creo que está bueno porque es entender en lo que siento que estamos creciendo como comunidad, como entender que cada uno encuentra un rol propio y donde cada uno se ubica en un rol donde se siente parte. La persona que no se siente cómoda frente al fuego no va al fuego y se queda haciendo viandas y ese rol es fundamental. Y todo eso se va dando solo porque de golpe no tiene que ver con un sistema estructurado, sino que tiene que ver en este año cómo estoy y qué puedo hacer este año. Por ahí este año me ocupo de las viandas o este año me voy a ocupar de estar más con los damnificados porque el año pasado estuve más con los incendios en el momento que ocurrían. Y es realmente fluido porque también tiene que ver con como individuos, cómo vamos procesando las cosas con los años y cómo nos ubicamos en esa red, en esa comunidad que todo el tiempo está creciendo y eso es increíble. Y en cantidad de gente es siempre imposible saber cuánta gente hay atrás de todo esto, pero no sé, habían contabilizado este año 500 voluntarios laburando en distintas cuadrillas, en distintas brigadas. No solo están las brigadas que ya llevan años trabajando y equipándose con todo, sino que van surgiendo todos los años cuadrillas, brigadas nuevas. Y bueno, realmente eso, este año
años anteriores la parte estatal que está a cargo de estos eventos inicialmente trató de ocultar o de no trabajar en conjunto con las brigadas de voluntarios por un tema de responsabilidad que implicaba que vaya gente por ahí con menos experiencia al fuego que se meta al fuego. Y fueron pasando los años y los eventos vienen siendo tan grandes que si no estuviera toda la red de la comunidad, esto sería peor. Y ya este año ves un tejido donde el trabajo es articulado, donde ibas a Cholila cuando llegó el incendio de Alerces a zonas pobladas y toda la gestión de defensa civil del municipio era facilitar todo lo posible el trabajo de los voluntarios, porque bomberos y brigadistas del Estado habían muy pocos. Y donde había una corrida que no llegaban a cubrir la gente del Estado, estaban ahí los voluntarios poniendo sus camionetas, sus tanques de agua, sus motobombas, todo lo que se gestiona con donaciones. Es una red muy grande y creo que está pasando un poco lo que tiene que pasar. Se está integrando esto de una forma más grupal, me sale decir, social, como a nivel, a gran escala, de sostener estas emergencias. Sí, Así que es realmente un proceso que es súper enriquecedor desde ese lado. Y es ver, bueno, qué rol ocupa cada uno en cada lugar, sentirse cómodo en esos roles y crecer ahí y ir aprendiendo a medida que pasan los años también. sí, sí, algo chiquito, pero en relación a lo que dice Alan, hay algo que para mí está bueno nombrar y es sin cada uno ocupando ese lugar en la red, el otro no podría estar haciendo lo que está haciendo. Porque hay algo como muy concreto a nosotros nos pasó mucho veranos atrás, pero este verano también, digo, de estar quizás realmente todo el día recorriendo, no sé, relevando familias afectadas, todo el día, y que si no había un grupo del SIC Primavera preparando viandas, nosotros por ahí pasábamos todo el día a mate, Mm, y de verdad poder delegar algo de eso en el sostén mismo de la red, tanto para los cuidadores como para las familias afectadas, digo, es algo que finalmente es lo que permite que suceda. Eh, entonces eso, como la importancia de cada uno ocupando su rol y nadie, digo, y acá es muy claro que, y creo que este año también en las redes sociales incluso se vio como reflejado el reconocimiento no solamente a las personas que van al fuego, sino eso, a las personas que mm, cocinan, a las tareas de cuidado, a las enfermeras, enfermeros, como todos fundamentales. mm.